Nunca había sentido el aire tan denso y cargado como aquella noche cuando me colé por una ventana rota en el ala oeste del asilo de Yume, en Arizona. El cristal roto crujió bajo mis botas, y tuve que contener la respiración, temiendo que aquel leve sonido hubiera despertado a algo en la oscuridad. Me erguí lentamente, el viento ululaba a través de las grietas del edificio, como un coro de lamentos. El asilo se alzaba ante mí, un coloso de piedra y hierro que, incluso en su estado ruinoso, conservaba la apariencia de un mausoleo olvidado por el tiempo. Las leyendas hablaban de experimentos patrocinados por el gobierno en la década de los 50, de una búsqueda desesperada por la vida eterna. Lo que una vez fue un lugar de esperanza se había convertido en un sepulcro. Se rumoreaba que médicos y pacientes habían desaparecido sin dejar rastro, y yo, un periodista obsesionado con descubrir la verdad, estaba allí para documentar cualquier pista que pudiera confirmar esas historias. Mi linterna barrió el vestíbulo, revelando un suelo de baldosas cubierto de polvo y escombros. Las paredes se descascarillaban, y los trozos de pintura desprendida formaban patrones que parecían rostros gritando. Me forcé a avanzar, sintiendo el peso opresivo de aquel lugar. Ajusté la correa de la cámara a mi cuello y me aseguré de que mi libreta seguía en el bolsillo trasero. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo, el silencio era absoluto, roto solo por el crujir ocasional de la madera podrida o el chirrido distante de una puerta que se mecía lentamente en sus bisagras oxidadas. Llegué a la primera puerta y la empujé con mi hombro, haciendo que se abriera con un quejido, un sonido agudo que sonó por el pasillo, haciéndome estremecer. El cuarto al que entré estaba repleto de camillas oxidadas. Sus colchones rotos y apilados en un rincón parecían cadáveres. Tragué saliva, tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba desde la penumbra. Justo enfrente, un gran panel de vidrio separaba la sala en dos secciones. Mi linterna iluminó el vidrio, y el haz de luz reveló manchas oscuras que parecían secas y antiguas. Me acerqué, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, esperando lo peor. Más allá del cristal había una sala de observación, y pude distinguir filas de sillas de acero apuntando hacia una vitrina empapada de manchas rojizas. Me acerqué más, y un olor agrio y metálico me golpeó, una mezcla de óxido y descomposición, entrelazado con el hedor persistente del moho. Inhalé por la boca, esforzándome por no dejar que el asco se manifestara. Entonces, de repente, un golpe sonó a mis espaldas. Solté la linterna, que cayó en el suelo con un ruido sordo, pero la recogí de inmediato, los dedos temblaban mientras trataba de estabilizar el haz de luz. Giré, mi respiración era errática, mi pecho latía a un ritmo desquiciado. Mi linterna captó algo fugaz, una figura desgarbada que se desvaneció tras un pasillo a la izquierda. No era un juego de luces, ni un producto de mi imaginación. Había visto algo, aunque fuera por un breve segundo. Mi corazón latió desbocado. El sonido de pisadas arrastradas comenzó a sonar por el corredor, pero el eco jugaba conmigo, parecía proceder de todos los rincones, rebotando de pared en pared y aumentando mi paranoia. Me esforcé por respirar con calma, pero mi mente se rebelaba, recordándome las historias de aquellos que habían entrado en este lugar y nunca regresaron. No hay nada, me dije a mí mismo, es solo un edificio viejo. Pero sabía que era una mentira, lo sentía en mis huesos. Me decidí a seguir el sonido, cada paso, el aire se hacía más pesado. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Mi linterna iluminó el marco, y mi garganta se cerró al leer las palabras escritas en letras torcidas y temblorosas, Proyecto Vida Eterna. Las letras estaban marcadas como si alguien las hubiera trazado en un frenesí de desesperación, desgarrando la pintura con uñas o un objeto punzante. Sentí presión en mi pecho, y la adrenalina comenzó a bombear en mis venas. Avancé, el umbral parecía un portal a otro mundo, uno donde las reglas de la realidad se desmoronaban. La linterna chisporroteó, y el silencio se volvió casi ensordecedor. Mientras cruzaba la puerta, sentí como si un par de ojos se clavaran en mi nuca. El aire allí dentro estaba aún más frío. Detrás de mí, algo se movió. Un crujido suave, seguido de un sonido que no pude entender, pero que hizo que mi piel se erizara y mi mente me dijera que saliera corriendo. Sin embargo, me obligué a permanecer, atrapado por la curiosidad y el miedo.
El laboratorio parecía haber sido abandonado de forma apresurada, como si el pánico hubiera estallado de repente y todo hubiera sido arrastrado a su paso. Instrumentos quirúrgicos se esparcían por el suelo, algunos con bisturíes oxidados y jeringas de vidrio rotas, como un rastro dejado por manos temblorosas que intentaban escapar. El hedor a descomposición y químicos rancios se entrelazaba con el aire frío y denso. Pisé con cuidado, sintiendo como el suelo crujía bajo mis botas. Mi linterna iluminó una pizarra enorme cubierta de ecuaciones complejas y diagramas anatómicos. Había algo inquietante en los dibujos, cuerpos humanos diseccionados hasta el punto de lo grotesco, con líneas que indicaban posibles mejoras o extensiones de órganos que no deberían existir. Mientras intentaba descifrar las notas, un escalofrío me recorrió la espina dorsal, y mi linterna parpadeó. Sentí algo rozar mi nuca, me giré bruscamente, mi mano apretaba la linterna. No había nadie. El laboratorio estaba vacío, pero el frío se hundió en mis huesos. Intentando calmar mis nervios, di un paso hacia un escritorio cubierto de papeles manchados. Pero antes de poder procesar lo que leía, un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Una camilla metálica se deslizó por el suelo de manera violenta, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Se estrelló contra una pared, y el sonido reverberó por todo el laboratorio, haciendo que el eco pareciera un grito que no terminaba nunca. Solté la cámara que tenía en la mano, y ésta cayó al suelo con un golpe, encendiendo y apagando la pantalla. Entonces, una voz lastimera y rota se alzó desde el fondo del pasillo, una voz que parecía arrastrar siglos de sufrimiento. ¿Por qué tengo que seguir viviendo? Las palabras se clavaron en mi mente, estaban llenas de un dolor indescriptible. Me estremecí al recoger la cámara, mis dedos temblaban incontrolablemente. Algo dentro de mí decía que corriera, que escapara de ese lugar maldito, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por una mezcla de miedo y una malsana curiosidad. Mis ojos se dirigieron a una cortina gastada y sucia al final de la sala, de donde venía la voz. Había algo allí, y yo sentí la necesidad de saber. Aparté la cortina, y lo que vi detrás me atormentará hasta mi último aliento, un hombre, o lo que alguna vez fue un hombre, con la piel seca y traslúcida como papel. A través de la carne casi transparente, podía ver sus venas inertes y músculos marchitos, como una marioneta. Sus ojos eran dos cuencas negras y profundas, pero estaban vivos, y miraban llenos de sufrimiento y desesperación. Su boca se retorcía en una mueca de puro tormento, y su cuerpo se convulsionaba, como si cada fibra de su ser luchara por desprenderse de una prisión que ya no era humana. El ser giró la cabeza hacia mí, y un grito desgarrador salió de su boca. Era un sonido que parecía arrancado de las entrañas del infierno, un aullido de sufrimiento eterno. En ese momento, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Una fuerza invisible me lanzó hacia atrás con tal violencia que sentí el aire abandonar mis pulmones. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra algo duro, y el mundo se oscureció por un instante. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, y mi visión se fragmentó. Me incorporé torpemente, mi cabeza seguía girando, y vi como la puerta del laboratorio se cerraba de golpe, sellando mi única salida. El pánico me inundó, pero no tuve tiempo para pensar. Unos golpes ensordecedores comenzaron a sonar en cada rincón de la habitación, como si un ejército intentara abrirse paso hacia mí. El laboratorio entero parecía temblar, y sentí que las paredes se acercaban, como si quisieran aplastarme. Tomé mi cámara, y sin dudarlo, corrí hacia un estrecho conducto de ventilación que vi. Me lancé hacia el interior, el espacio era tan apretado que apenas podía moverme. El aire era denso y polvoriento, y cada respiración era un esfuerzo. Me arrastré desesperadamente, oí una respiración pesada y cercana. Algo se movía detrás de mí, se deslizaba y sonaba cada vez más cerca. El miedo me impulsó a avanzar más rápido, sintiendo que las paredes de metal se cerraban como una trampa. Finalmente, mis manos se toparon con la rejilla de salida, y con un empujón, caí al otro lado, aterrizando sobre un suelo de linóleo resquebrajado. Me levanté, jadeando, y me encontré en lo que alguna vez había sido una sala de descanso para los enfermeros. Todo estaba como en el pasado. Las guirnaldas colgaban del techo, cubiertas de polvo.
Había platos de comida que se habían convertido en montones de polvo y cubiertos oxidados esparcidos por una mesa. El ambiente era denso, un silencio inquietante que parecía tener vida. Mis ojos se posaron en una ventana rota, donde la luna bañaba la habitación con una luz pálida, pero incluso esa luz parecía parpadear, como si algo estuviera llevándose su energía. La realidad oscilaba a mi alrededor, y el asilo jugaba con mis sentidos. El frío mordía mi piel como miles de agujas invisibles mientras me giraba, la linterna temblaba en mi mano sudorosa. Ahí estaban, un grupo de figuras inmóviles que surgieron de las sombras. Eran hombres y mujeres atrapados en un estado antinatural, como maniquíes abandonados a los caprichos del tiempo. Sus ojos sin vida me observaban sin parpadear, pero había algo detrás de esas miradas vacías, una chispa de consciencia distorsionada, como si cada uno de ellos aún fuera consciente de su sufrimiento. El aire se espesó, haciéndome difícil respirar. Sentía el peso de sus almas atormentadas, y mi propia cordura comenzó a romperse. Una mujer se separó lentamente del grupo. Llevaba un camisón viejo y desgastado, sucio por el polvo de décadas y rasgado en los bordes. Sus pies descalzos no hacían ruido al moverse, su rostro, marchito y casi translúcido, estaba tallado por arrugas de dolor, y sus ojos me perforaron. Nos prometieron la eternidad, pero no esto, dijo con una voz que parecía arrastrar la tristeza de 1000 años. Sus palabras se clavaron en mi mente. Fue entonces cuando un chillido agudo desgarró el aire, un sonido tan inhumano y fuerte que mis oídos parecieron a punto de reventar. Lo que siguió fue puro caos, las luces parpadeaban, las entidades comenzaron a moverse, torpes pero implacables, avanzando hacia mí con brazos extendidos, como si buscaran arrastrarme a su condena eterna. Mi cuerpo entró en estado de pánico. No podía pensar, solo podía correr. Mi única salida era un largo pasillo iluminado por una serie de bombillas desnudas que chisporroteaban, apagándose y encendiéndose. Me lancé hacia él, mis piernas me impulsaban a una velocidad desesperada. Detrás de mí, los gritos de las almas condenadas llenaban el aire, una cacofonía de sufrimiento que parecía venir de todas partes. Corrí, y las paredes del pasillo comenzaron a cerrarse y distorsionarse a mi alrededor, como si el edificio fuera un monstruo vivo que quería atraparme y devorarme. Los bordes de mi visión se emborronaron, y me di cuenta de que mis propios recuerdos estaban desapareciendo, desmoronándose como arena que se lleva el viento. ¿Cuál era mi nombre? ¿Por qué estaba aquí? El asilo parecía absorber mi identidad, alimentándose de mi esencia mientras avanzaba. Me tambaleé, sintiendo que la realidad misma se fragmentaba. Llegué a una puerta con una inscripción apenas visible, Dr. Vasiliev. Empujé el pomo y entré en la oficina, cayendo de rodillas sobre un suelo cubierto de polvo y restos de papeles. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome en la penumbra de la habitación. Una lámpara de escritorio brillaba débilmente, proyectando sombras en los rincones. Frente a mí, un anciano estaba sentado detrás de un escritorio de madera mohosa. Su rostro era severo, los ojos vacíos como cuencas de un pozo sin fondo. No había vida en su mirada, solo una profunda y abrumadora sensación de vacío. «Has documentado todo, ¿no es así?», dijo. Su voz era como un eco, pero sus palabras tenían un peso que me aplastó. Entendí en ese instante lo que el asilo quería, un testigo, alguien que contara su historia y llevara su maldición más allá de estos muros. Pero, al mismo tiempo, comprendí algo aún peor, nadie que encontrara la verdad podría salir indemne. Antes de poder responder, una presión inmensa se apoderó de mi cráneo, como si una garra estuviera tratando de aplastarme el cerebro desde dentro. Mis pensamientos se desvanecieron en una niebla fría, y mis manos soltaron la cámara. Esta se encendió por sí sola, la lente enfocándome mientras grababa. Pude sentir cómo mi propia mente se rompía, mi memoria se desmoronó. La última visión que tuve fue la del doctor extendiendo una mano cadavérica hacia mí, sus dedos largos y fríos envolviendo mi mente como cadenas. La cámara parpadeó, y luego todo se volvió oscuridad. Semanas después, cuando los equipos de búsqueda se aventuraron en el asilo de Yume, solo encontraron mi cámara. Las imágenes eran estremecedoras, los pasillos oscuros, las entidades en movimiento, y una última grabación que se quedaría grabada en sus pesadillas.
Mi rostro aparecía en la pantalla, pero no era mi expresión normal. Sonreía, una sonrisa amplia y antinatural, como si algo me estuviera controlando. La leyenda del asilo de Yume continuaría, y aquellos que vieran la grabación se preguntarían si alguna vez lograría despertar de esta pesadilla sin fin, o si el asilo había hecho de mí su prisionero para siempre. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.